por el tweet. Bueno, lo anterior habíamos visto el uso para poder resolver las matrices matricial. Es cuestión de práctica y a eso ustedes en el práctico que les voy a pasar, les da grupo su respectivo pórtico para que calva. Y después de eso, para la próxima semana vamos a fijar, o sea, el examen va a semana, eso quiero decir, el primer parcial. Vamos a ver, podemos poner ahora nomás la fecha antes que me olvide. El 13 vamos a dar examen. El martes 13. Anoten ahí el primer de toda la parte teórica, porque ese parcial es más teórico, porque, todo, hasta la clase anterior y al sector que vamos a ver en clase. E igual, todos alrededor, todos índices y los vectores. Ustedes se han dado cuenta perfectamente, ya saben el rumbo de la materia, cuál es hacia dónde apuntamos nosotros con estos, con estos conocimientos. Hoy vamos a ver los problemas especiales. Vamos a la pizarra. Vamos a subir esto. Y aquí vamos a ver problemas especiales. A ver, ¿qué sería un problema? Vamos a suponer un pórtico cualquiera. Por ejemplo, pórtico. Como que no me está viendo. Digamos así. ¿No? Grado, digamos aquí que tenga apoyo guiado. Y acá tengo un apoyo fijo. Y que además aquí circulación. No vemos el problema. Por ahí puede ocurrir con la articulación. Fíjense, cada vez que nos hay cualquier tipo de problema, inclusive se puede dar el caso de que tengamos un voladizo aquí, ¿no? También se puede dar el caso que tengamos por ejemplo curvo, ¿no? Digamos un elemento curvo aquí. ¿Ok? Entonces, y que esto esté mostrado, por ejemplo. Fíjense cómo cambia la figura. Aquí tenemos curvo. Tenemos voladizo. Inclusive secciones variables, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces hay problemas especiales. Además de tener carga sobre los elementos. También es un problema especial porque hemos estudiado el decreto con acciones en los nodos. Ya sabemos que el sistema está compuesto por elementos rectos, prismáticos y nodos. Nada más. Y que las acciones se introducen en los nodos, sean acciones o reacciones nodos. Y los desplazamientos, o sea, la relación fuerza-desplazamiento, principalmente en los nodos. Obviamente que luego estudiamos elementos finitos por elemento y hacemos el ensamble, que ya lo vimos. ¿No? Pero puede ser que ocurra el caso en que tengamos también acciones sobre los elementos. Por ejemplo, vamos a poner acá directo nomás para indicar nuevas cotas o algo parecido. Por ejemplo, una carga así. ¿Eh? Tenemos una carga trapezoide toda la, por ejemplo. Puede ser cualquier tipo de carga. Eso no es una tabla aplicada a los nodos, ¿es cierto? Es el caso real. Estos son casos reales. Bueno, a ver, la articulación se puede construir, también se puede construir en el problema, pero digamos que... Entonces, ¿qué tipo de problemas tenemos acá? Primero, que aparece una articulación, ¿no? O sea, hay articulación. ¿Cómo estamos la articulación? Es el primer tipo de problema. Segunda, tenemos acciones sobre elementos. Es otro tipo de problema, ¿no? Otro tipo de problema que puede es que hay una variación térmica. Por ejemplo, temperaturas acá, ¿no? Diversas temperaturas. Entonces, el cambio térmico o efecto, vamos a poner el mejor efecto de la temperatura, que es mucho más mejor. Poner entonces efecto de temperatura. Algo más que pueda, por ejemplo, que no lo he señalado, pero aquí lo vamos a indicar. Es, por ejemplo, que aquí este apoyo, quiera de ellos, sean resortes elásticos, ¿no? Por ejemplo, aquí un resorte, otro resorte en esta dirección y un espiral, por ejemplo, ¿no? Hay una restricción, ya no hay una restricción total del nodo, como movimiento perfecto. Fíjense, el movimiento perfecto restringe el movimiento total del no se mueve para ningún lado ni gira. En cambio, los resortes cambian.
esa situación. ¿Está bien? Puede mover todo y puede girar, pero no libremente. No totalmente libre porque está sujeta a lo que le pide el resorte, ¿no es cierto? A la rigidez de un resorte. Ese nodo que tiene resorte se va a mover, pero no libre. Hay una cierta restricción que obviamente va a estar a lo que le permite. Ese se llama apoyo, problemas de apoyo elástico. Y eso también ocurre en los pórticos, por ejemplo, en los estadios, en los coliseos, moverse. Que si no se rompen, ¿no? Necesitan, porque obviamente cuando el público da un gol, por ejemplo, en un estadio, todo el mundo producen impacto. También puede ocurrir que en una zona hay mucho movimiento telúrico, apoyar toda la estructura sobre el resorte y así saben que los resortes tienen el poder absorber energía de movimiento, ¿no? También pueden ser asentados sobre el resorte de tal manera ni se muevan cuando viene un terremoto, ¿no? O sea, hay varias opciones. Lógica es fácil hacerlo, ¿no? Llevarlo con un edificio que tiene muchos pisos y tal vez puentes y todo eso, ¿no? Pero seguramente en losas, por ejemplo, losas apoyadas sobre el suelo o las mismas zapatas que están apoyadas sobre el suelo que no son estrictamente rígidos, ¿no? Siempre hay movimiento y dar, por ejemplo, una habilidad del suelo, un coeficiente de balasto del suelo que le permita movimiento correspondiente a una zapata o a una estructura apoyada en una losa o en vigas de fundación. También todos esos problemas vamos a ver cómo se resuelven utilizando el método matricial. Entonces, ¿qué puede ver? Otro tipo de problema especial es los elementos como el que tenemos ahí, curvos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no son prismáticos. ¿Por qué ya no son? Entonces son curvos. Vamos a ver cómo lo encaramos ese problema. Por último, tenemos el problema de la sección variable. Asentamiento también, ¿no dice? También asentamientos previos, ¿no? Asentamientos, fíjense que en en el planteamiento de la acción matricial, estructura, estoy hablando voy a escribir arriba, F igual K. Aquí pusimos los desplazamientos conocidos. ¿Y cuáles son esos? Los ceros. Podemos también, en vez de colocar ceros, podemos colocar un valor. Igual es conocido, por ejemplo, una pulgada de asentamiento en alguna dirección. Eso se llama asentamiento, ¿no? No solamente podemos provocar eventos previos. Puede ser, en el caso de las estructuras metálicas, falta de ajuste, ¿no? En los elementos, como son de ensamble, metálicas se ensamblan, ¿no? Porque los elementos se hacen en ¿no? Se cortan, en un lugar y de ahí se transportan y se elevan y se colocan con, pero a veces falta, ¿no? Ajuste.
Entonces ahí hay que colocar un gato hidráulico para poder metiendo esfuerzo adicional, ¿no es cierto? Ese también es un problema que se llama falta de ajuste. Mm. Todo esto y todo lo que quieran se puede resolver aquí. No hay ningún problema. Puede ser que la estructura tenga distintos, el hormigón, otro de acero, también. No es más que ponerle el modo elasticidad y se acabó el lío, ¿no? Entonces, fíjense cómo muy lejos esta metodología. Esto de acá, tranquilamente lo vamos a resolver con habilidad, sin ningún problema. Lo traen los software, ¿no? Comerciales. Nosotros vamos a ver cómo tratarlo y ellos lo van a hacer en los software. O sea, de aquí para manejar cualquier software de estructura. Eso es lo que quiero, bueno, al fin y al cabo, para eso. Aparte pueden ustedes hacer su software, porque ya saben cómo es que funciona todo esto. Entonces vamos a por el problema de articulaciones. De todos estos temas, eh, vamos a total, fíjense, porque ahora ya se dan cuenta de por qué hemos estudiado directamente, no la viga. Fíjense que es una viga, pues lógico. Es fácil llevar todo esto a una cercha, lógico, ¿no? Que son estructuras muy de analizar. Es fácil de aquí llevar a los pórticos espaciales. Y es fácil en todos estos conceptos a las parrillas. Es que el pórtico es adecuada para hacer análisis matricial. Y todos esos conceptos son válidos para cualquier tipo de estructura, ¿no? De elementos prismáticos, como es el caso que estamos estudiando. Bien, entonces, ¿cómo encaramos el problema de la articulación? Para eso vamos. Y voy a esconder esto de acá. Y aquí vamos un tiquito, ¿no? Que tenga una... Ahí. Vamos a suponer que ahí tenemos una articulación, ¿no? Vamos a colocar aquí apoyos, empotramiento. ¿Cómo resolvemos este problema? Bien, primero tenemos que pensar, bueno, esta es la estructura continua, ¿no? Discretizada. Siempre pensamos en eso para aplicar el método. Entonces debemos discretizar. Y ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Vamos a colocar los elementos. Perfecto, aquí. Discreto. Vamos a hacer las líneas guías. Esto no va solamente, ¿no? Aquí tenemos los nodos, ¿no? Siempre nodos. Siempre. Siempre hay nodos. ¿Ok? Y obviamente vamos a tener los discretos, vamos a tratar de hacerlo un poquito más grueso para que se vea, para que
Aquí un elemento. Aquí otro. Tal como hacemos la discretización, ¿no? Fíjense. Ajá, ahí está. Elementos y los nodos discretos. Perfectamente discretizados. Bueno, pero resulta de que hay una articulación ahí. Como está claro. Hay una articulación. ¿Qué hacemos con la articulación? No va a quedar solita, ¿no? No va a quedar articulación sola, ¿no? No, eso es imposible. No puede darse. ¿Qué es lo que se puede dar? La única forma de tratar ese problema, fíjense, ahí está la estructura discreta. No hay cómo pelar. No puede haber alrededor de una argollita, ¿no? Eso es imposible. Eso daría una inestabilidad. Inestabilidad. Ahí soldado, aunque soldemos los elementos, hagámoslo llevar, no es posible. Posible, digamos, desde el punto de vista de la discretización, no es posible que uno esté aislado dentro. No se puede. Lo que sí se puede es colocarle la articulación extremo de cualquiera de los elementos. Por ejemplo, aquí. ¿No? Ese elemento que es un elemento articulado ahí. ¿Ok? Pero eso supondría que los otros estarían empotrados al nodo. Y por lo tanto habría, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando montemos la matriz, evidentemente yo coloco aquí a este otro elemento, la articulación. Aquí al otro también y aquí al otro también la articulación. También vamos a provocar una inestabilidad. Porque ¿no? Cuando se supone que hay que poner o un tornillo, un perno, algo, para que haya libertad haya libertad. Sin embargo, el nodo sigue libre, ¿cierto? El nodo. Porque para que el nodo quede perfectamente como tal, es necesario que uno de los elementos, solamente uno, no tenga la articulación, o sea, esté ligado, ¿no? Los otros elementos pueden estar articulados. Ahí quiere decir que la forma de hacer la discretización, la forma correcta, tendría que ser, vamos a dar el borrador, por ejemplo, el elemento quede empotrado, ¿no? O mejor, unido a los dos nodos, a sus dos nodos. Y los otros quedan así, estarían con un extremo. Quiere decir que aparece un nuevo tipo de elemento. Aparece un elemento empotrado, bueno, que es el que hemos estudiado acá, ¿no? Estoy repintando, este de aquí sería el elemento empotrado que hemos estudiado hasta ahora. Aparece otro tipo de elemento, ¿no? Este de acá, que si el vector de incidencia sería un elemento empotrado en este extremo y articulado en el otro. ¿No es así? Y si aquí el vector de incidencia fuera así,
este elemento de acá sería articulado y empotrado en otro. ¿No es así? Y si hubiera articulación acá, si, ¿no? En el bajo, suponiendo que así sea, digamos un elemento articulado, articulado. De modo que cambia la manera de los elementos. Cuando extremo les añadimos una articulación. Pero para que funcione y no haya, es necesario que uno de los elementos que concurren al nudo, que aparentemente tiene una articulación, uno de los elementos obligatorios tiene que estar pegado, ligado al nodo, sin articulación. Es un elemento que aquí ya empezamos a elemento empotrado, empotrado, elemento articulado, empotrado, articulado, elemento articulado, empotrado, articulado, articulado, de acuerdo al vector de incidencia. ¿Está bien? Tanto cuando nos toque ensamblar, obviamente previamente hemos hecho este análisis, que es sencillo, ¿no? El análisis de estructura discreta. Ahí vamos a determinar cuáles elementos van a ser articulados en ese extremo y cuál va a ser. ¿Está bien? Siempre va a ser así. Si hay una articulación de eso que afecta a todos los elementos, en la discretización colocamos un elemento empotrado y todos los demás articulación en dicho. ¿Ok? Ahí está claringo. Claringa la figura. Posibilidad de perder. Y esa es la razón del por qué aparecen los diversos elementos. Nos van a aparecer 3 elementos, ¿no? 4 tipos de elementos. A ver, vamos a poner otra vez el colorcito negro, ¿no? Colorcito negro. Entonces vamos a tener el elemento, ¿no? Empotrado, que es el que hemos venido estudiando. Es el que hemos venido estudiando. Ya tenemos la matriz de rigidez. Porque ese, ¿no es cierto? Ese cumple la condición del vector base. Acá vamos a poner el vector base, ¿no? Son, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Tal desplazamiento unitario y lo demás 0. Le puede dar desplazamiento unitario 2 y todo lo demás 0. Después dar desplazamiento unitario en 3 y todo lo de 0. Esa es la configuración. Bajo esa configuración, con esos 6 vectores base, hemos logrado rigidez. Pero es configuración. Ahora, cuando aparece con una articulación en su extremo, va a cambiar la figura. Va a cambiar la figura. Va a cambiar la figura. ¿No? Entonces, quiere decir que aparece una otra rigidez de un elemento y ya no empotrado, va a ser el elemento empotrado articulado. Por lo tanto, a continuar acá, vamos a tener la matriz de rigidez, ya la tenemos, el elemento empotrado. Vamos a tener la matriz de rigidez del elemento empotrado. Vamos a tener el elemento articulado empotrado. Y vamos a tener la matriz de rigidez articulado. Ahí está. Cuatro matrices. ¿Ok? Esa hay que obtenerla. Obviamente obtenerla a partir de la que ya tuvimos. Lo único que tenemos que hacer, porque ahí el momento se va a hacer 0. ¿Se acuerdan? Que tuvimos a partir del evento. A partir del momento tuvimos la rigidez.
¿no? En cualquier método, tanto la diferencial, de la ecuación diferencial, tanto en el método del segundo teorema de Castiliano, en el método de la energía, en cual siempre usamos la ecuación de momento. Obviamente, al haber la articulación, ahí el momento se va a anular, se va a hacer cero. Y es de nuevo otra ecuación de momento que obviamente va a cambiar los coeficientes de rigidez, K. ¿Está bien? Tendremos una matriz de rigidez para el elemento empotrado, que ya la encontramos. Para otros tres que ustedes lo van a hacer como tarea. Entonces la tarea es encontrar la matriz de rigidez empotrado articulado. Articulado empotrado y del elemento articulado. Usa mismos métodos usados para este elemento, para el elemento empotrado. Ya les voy a poner, me he olvidado, la verdad que me he olvidado de poner ahí la fecha de entrega, pero vamos a entregar los dos juntos. Porque el primer es aplicar el método del trabajo virtual, ¿no es cierto? Y la inversión de la matriz de flexibilidad, encontrar la matriz de rigidez de ese elemento, empotrado. Y ahora vamos a usar los mismos métodos, pero ya para el práctico. Y el práctico 3 es la resolución del pórtico. No se olviden que topo tienen que tomarse, o mejor dicho, imagen, filmación, ¿no? En otras palabras, la grabación por el Zoom, por el Meet, no sé qué software utilizarán para trabajar en grupo. O si bien se han reunido, igual tienen que filmar, tienen que aparecer todo. E identificar videos, los cuales están. Las tareas se suben a la plataforma, solamente las tareas. El resultado, eso se sube. Pero los videos se suben al Classroom. Ya sea que los videos a YouTube primero, ustedes los pueden ver. Y en el Classroom ya ponen la dirección, ¿no? El HTTP de los videos para que yo los pueda ver, porque tengo que todo el mundo está trabajando, todo el mundo está haciendo práctico, todo el mundo estudiando. Porque de eso se trata. El que no aprenda, bueno, los estoy viendo, tengo que supervisarlo pues de alguna forma, ¿no? Y la mejor forma es con los videos, no queda otra. Que pueden hacer, pero no creo, ¿no? A ustedes les gusta esta materia, es bonita, es muy útil en la vida práctica del ingeniero de estructura. Siempre se van a acordar, van a necesitar el que se dedique a calcular la estructura, se va a hablar de esta materia. ¿Qué día querés que sea el examen? ¿Ah? ¿Estás preguntando? Cambiar la fecha del examen. A ver, Está bien, ingeniero. Está bien. el martes nomás, ¿no? Para el jueves 15, ingeniero. Jueves 15 sería mejor, ingeniero. Sí, sería mejor también. Para el jueves 15. Sí, jueves 15 mejor, ingeniero. Bueno, lo postergamos para el jueves 15. No hay ningún problema, no hay problema. Gracias. Pero menos espacio para el otro examen, porque va a venir enseguidín el otro examen. El día martes pasamos mal, avanzamos, porque va todos estos problemas especiales que acabo de enumerar, ¿no? Todo eso vamos a verlo uno a uno. Con esto terminamos de ver el primer problema, cómo encarar las articulaciones.
Ahora, podemos quitar el problema. Si en vez de una articulación, por ejemplo, te falta, que da total libertad, ¿no? Fíjense que da total libertad con el elemento. ¿Qué pasa si tiene una espiral? Ese pues, en este caso hay una articulación, pero está restringido el momento. Quiere decir que aquí hay un resorte, ¿no? Que en vez de la articulación es resorte. El elemento empotrado y corte. Espiral, el resorte espiral, ¿no? No da, siempre va a estar sujeta a lo que permita el resorte, ¿no? Ese problema es muy, porque en realidad si no se da en el nodo mismo, o sea que el nodo mismo, digamos este de aquí que está en el centro, es el que puede tener apoyo elástico, es el que puede estar subsumido, obviamente, a un resorte, ¿no? Un nudo puede estar ligado al resorte, puede, no hay ningún problema, ¿no? Ser parte de una estructura. Por lo tanto, el elemento este de acá, sería un elemento empotrado. Y el nodo que es externo, es sujeto al resorte. Ese tema lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Lo vamos a ver la clase con más detalle. Yo quería mostrarle este problema especial que es muy común en estructuras, ¿no? Sobre todo en las naves industriales. Eso es. Ahora hay que encontrar, lógicamente, la índice de riesgo para cada una de las situaciones. Ya lo van a hacer ustedes como tarea. Van a entrar a la matriz de rigidez, los elementos. ¿Está bien? ¿En qué ha cambiado el análisis matemático? Absolutamente nada. Nada. Solamente, ¿qué es lo que va a cambiar? No al SILAB. ¿No? Vámonos al script. Aquí está el script. ¿Qué es lo que va a cambiar? El coeficiente nada más aquí. Aquí. El coeficiente correspondiente, obviamente, a lo que es la articulación en el extremo del elemento. Entonces, el procedimiento sigue siendo... No cambia en absoluto el procedimiento. ¿Eh? El ensamble sigue. ¿Qué pasa con la matriz A? Igual hay un nudo ahí. No se olviden que hay un... Porque el problema es del nudo, la articulación, por lo tanto, la articulación no es del nudo. La articulación es el elemento. Está claro, ¿no? No es problema del nudo. Por lo tanto, todo esto que hemos estudiado sigue siendo exactamente igual. La diferencia, obviamente, que va a haber cuando cuando pongamos aquí en el script el SILAB, ¿no? Cuando coloquemos ahí el coeficiente de rigidez del... Fíjense que aquí están los coeficientes de rigidez del empotrado, ¿no? Obviamente que tenemos que crear otra función articulada y a esta función la llamó MACRIC E, por ejemplo, ¿no? EE.
a la otra le podemos llamar E, A la otra le podemos llamar Mari, A, E, y así, para cambiar la función. Entonces aquí tendremos una función para el elemento empotrado, otra función para el elemento empotrado articulado, función para el elemento articulado, etcétera, ¿no? 4 funciones. Pero fíjense que eso no afecta en nada a la matriz siendo la misma función. No hay ningún problema. Y lógicamente ya en el script acá se coloca. Se llamará a la función que con cada elemento. Si hay que llamar la matriz del elemento articulado empotrado, bueno, la función que se llama, ¿no? Exactamente lo mismo. Es muy poco los cambios que habría que hacer en el SILAB, poder hacer el análisis del pórtico que lleve una articulación. Que ya, como repite, es problema del nodo. La articulación ya es problema del elemento. Eso es. Quiero que quede perfectamente claro ese concepto, porque pregunto en el examen. Siempre lo pregunto de una forma, de otra, pero en el fondo es lo mismo. Eso es. Pero no te que repitan como, ¿no? Como los monos, ¿no? Sino conceptualmente. Conceptualmente, la discretización, fíjense. Porque el primario para resolver cualquier método es la discretización. ¿Sí o sí? Lo primero que se hace. Entonces hace la solución que la tenemos aquí. Por lo tanto, el problema de la articulación, ¿no? De la articulación en cualquier estructura no es problema del nodo, es problema del elemento. ¿Ok? ¿Qué? Porque nace de la discretización. De ahí surge el problema. Está claro, ¿no? No hay ninguna duda. ¿Tienen preguntas? Disculpe, Inge, para el caso del pórtico que está a la derecha, no el que está en regulación. No, claro, es un pórtico que tiene una articulación. Así se plantea el problema. ¿Cómo? Bueno, se hace la discretización. Y la discretización para esta estructura es la que tenemos a la derecha. ¿Entienden, no? Discretización correcta. Pues alternativa. La otra alternativa sería, eso ya es cada uno, ¿no? La alternativa sería que ligamento empotrado sea ese, ¿no? Que ese sea el elemento empotrado. Estos 3 sean articulados. Pero siempre uno de ellos tiene que ser empotrado. Uno de ellos. Porque es ahí donde tiene que haber nodo. Pues no se olviden que la discretización es así. Es la estructura en un ensamble. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos finitos del pórtico y los nodos. Son los dos elementos que aparecen en la discretización. Pero aquí el problema de la articulación, vuelvo a repetirla, no afecta al nodo. No puede estar el nodo aislado, ¿no? Imposible eso. Dice con sus elementos. Y aquí se une con 3 elementos que tienen una argollita, ¿no? Que tiene, por eso es que lo representamos así, ¿no? Pero con una articulación en los extremos.
Por eso hay que calcularlos así. ¿Está bien? Porque se ve acá en estos elementos que estoy dibujando arriba, que estoy repintando, ¿no? En realidad eso significa la unión con el nodo, ¿no? La unión rígida, estricta con el nodo. No sin falta de movimiento. Claro que para efecto del cálculo de la matriz del elemento tenemos que medir el movimiento, no por efecto de la aplicación del vector base, por nada más. Pero es por aplicación del vector base. Ya sabemos que el espacio vectorial tiene sí o sí vectores base. Eso ya lo estudiamos al comienzo. Que son también temas. Todo espacio tiene vectores base. En este caso, los vectores base se van a dar en el campo de desplazamiento. Siempre es así. Y desplazamiento unitario igual a 1 y todo lo demás 0, ¿no? Desplazamiento unitario igual a 1, 0. Desplazamiento unitario en estado, todo lo demás 0. Desplazamiento unitario en estado de transición, todo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Planteando. Eso estoy haciendo. El campo de desplazamiento para generar rigidez. ¿Está claro? Ese es el análisis para la estructura que en su interior tiene una circulación. Por tanto, de la estructura discreta. Y siempre vamos a partir de la estructura discreta, sea el tipo de problema. Cualquiera que sea el tipo de problema en el campo de las estructuras reticulares o los elementos finitos latinos. Igual es el mismo procedimiento. ¿Se entiende? ¿O no están atendiendo? No se entiende, ingeniero. Me alegro. Me alegro. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase ahí. Y vemos ya el día, perdón, el día martes. Como le dije, el día jueves vamos a tengo seguimos aprendiendo porque le vamos a hacer es así, ¿no? Y no vamos a poder pasar clase. La hacemos el día. Bueno, ya tenemos tema de examen también, ¿no? Si no tienen otra pregunta. Inge, ¿la asistencia va a tomar? ¿Para cuándo? Claro. Ahorita vamos a habilitar no la he habilitado todavía. Me voy a ir a la clase. Vamos a poner la asistencia. Vamos a poner la asistencia 42 hasta las 5. 14. Ok. Vamos a ver. Vamos a confirmar. Perfecto. Listo. Entonces vamos a habilitar para que ustedes puedan subir su asistencia a partir de este momento. Listo. Pueden subir su asistencia. Si no tienen otra pregunta. Por ahora y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Pasen ingeniero. buenas tardes. El día más. El examen va a ser teórico, ¿no? Sí, es teórico el examen. Vayan preparando. Miren los videos y todo eso. Gracias. Ingeniero, una pregunta. Quedamos así. Gracias.
Bien. Como el examen es teórico, ¿hay algún libro que podamos leer, Todingo los videos de ahí. aparte del álgebra lineal? Ahí tienen el álgebra lineal. Cualquier otro Mm. libro les va a hacer. Pero en el álgebra. Más así con conceptos puntuales que podríamos buscar en internet. Matricial, estudio matricial. De estructura no le recomiendo porque son pocos los libros que enfocan así. La mayoría están en inglés. Podrían ver ahí en el Classroom tienen un libro. Ahí en inglés. En inglés, No ha ¿cuál sido sería? Presiminiec. A ver, ya, Matri- está bien, Inge. Ya, Presiminiec. Ok, ya, gracias, Inge. Bueno, nos vemos entonces. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.